Buenos días, Joan. Qué Buenos días, gusto Blanca. qué gusto de volver a encontrarnos por aquí. Lo mismo digo. Gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este día. Pues buenos días aquí en México, en España por allá es en la tarde. Sí, Vamos a tener una charla con Joan Garriga. Yo sé que ustedes seguramente ya conocen bastante de él. Sin embargo, bueno, voy a hacer una breve presentación. Juan Garriga es psicólogo humanista, terapeuta gestalt. Introdujo por primera vez a España a Bert Hellinger. Imparte talleres y formaciones en constelaciones familiares en toda España y Latinoamérica. Es co-creador del Instituto Gestalt en Barcelona, España. Y autor de varios libros como El ¿Dónde están las monedas?, Vivir en el alma, La llave de la buena vida, El buen amor en la pareja, Bailando juntos. Y ahora el último que acaba de salir, que es Decir sí a la vida. Y bueno, me gustaría pues que platicáramos un poquito primero acerca de esto, Joan. Después de haber dedicado pues algún tiempo, creo que bastante tiempo, a escribir los dos últimos libros acerca de la relación de pareja. ¿Qué te inspiró el escribir este libro de Decir sí a la vida? bueno, a ver, digamos que lo del escribir sobre la temática de la pareja también fue no, parte de un plan más amplio que era escribir sobre el tema de padres, sobre el tema de hijos. Así que Ujú. todos mis libros han ido en esta dirección, de Sí. los vínculos principales. Pero el libro de Vivir en el alma y ahora específicamente este Decir sí a la vida son libros que tienen una mirada más amplia, más abarcativa, más reflexiva, más filosófica, más psicoespiritual. Y Ujú. en este libro Decir sí a la vida, pues en realidad trataba de transmitir lo esencial que he ido aprendiendo acerca de lo que cuenta a la hora de acompañar personas en sus asuntos significativos del camino de la vida y Ujú. darme cuenta de que así como Bert Hellinger, al que tanto conocimos y tanto nos enseñó, yo he dicho de que probablemente él pasará a la historia como el apóstol de la inclusión. Si, Mm. si un verbo utilizaba de manera reiterada y constante era incluir, 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 y esta idea de incluir solo puede venir de un corazón grande que entiende que es a través de la inclusión que se abren caminos y que es a través de la exclusión que se cierran caminos o es a través de la exclusión que se crean caminos problemáticos de sufrimiento, de implicación, de cargas. Y a mí me parece que decir sí a la vida sería una versión más también de este movimiento inclusivo, porque el sí no deja de ser un decir sí, te incluyo, y tal como lo explico en el libro, no solo se refiere a las personas, sino también a los hechos, a lo que la vida ha querido, a la existencia en sí misma. Así que yo hablo de que hay un principio existencial que nos vendría a decir que la vida tal y como ha decidido ser, pues es correcta en sí misma. El libro está presidido por una cita de un gran filósofo que es Spinoza. Ujú. Spinoza, que él personalmente tuvo una vida, bueno, corta en primer lugar, pero tuvo una vida donde vivió la expulsión, es decir, la exclusión de su marco de referencia, de su tribu, que era el judío. Su familia procedía de España y Portugal, pero vivían en Ámsterdam, y ahí por sus ideas fue, podríamos decir, excomulgado, pero él venía a decir también de que el Dios es la naturaleza, que el Dios es las cosas tal y como son, que él decía que realidad y perfección son la misma cosa, como viniendo a decir de que la vida prospera ahí donde somos capaces de integrar y asentir a la realidad tal como ha decidido ser, y a veces ha decidido ser
de manera muy distante de cómo nos habría gustado. Es decir, no siempre complace nuestra voluntad, a veces nos despedaza. Así que cuando trabajamos con personas y con familias siempre vemos que la realidad ha golpeado a la familia o a la persona con asuntos que no hubiera deseado. Ahí muere un hijo, ahí hay un divorcio, qué sé yo, ahí hay un aborto que uno no deseaba. Así que es tan importante y creo que es lo que preside o lo que debería presidir el trabajo terapéutico de cómo organizamos nuestro interior y nos ponemos congruentes para hacer el proceso emocional que nos permite integrar los hechos tal y como han sido, por la razón de que si lo hacemos nos mantenemos con una cierta fortaleza, nos mantenemos con una cierta integridad y esto nos permite seguir en el camino de la vida, en la dirección de la vida. Penosamente a veces encontramos de que, qué sé yo, de ciertos hechos que sucedieron, pues debilitan energéticamente o dificultan el camino de la vida para otras personas. Por ejemplo, el hecho mismo de ser hijos. Esto lo expliqué en el libro de Dónde están las monedas. También los padres necesitan este sí, porque los padres también pues, forman parte de la realidad. Y a veces esto es muy difícil porque los padres pueden habernos resultados muy difíciles o puede que hayamos vivido heridas muy significativas con los padres. Pero la salida es decir, o posicionarnos en una posición antipadres o antivida que nos debilita y nos hace ingresar en el paisaje del sufrimiento humano, o hacemos el esfuerzo de trabajar con nuestras heridas, integrarlas, sanarlas, curarlas, hacer los procesos emocionales que se requieran y al final llegar a la inclusión, llegar al amor, abrazar las cosas tal y como fueron. Y este es el mensaje principal que yo siempre digo, claro, yo no me invento las cosas, no soy uno que se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿cómo puedo ayudar a las personas teóricamente? Yo soy más uno que lo que escribo es porque ha pasado el filtro de mis aprendizajes acompañando personas. Y la madre del cordero siempre es lograr este sí y luego vienen lo que en el taller explicaré más concretamente, que son los trastornos que se derivan del trastorno del asentimiento, pero esta sería la madre de todos los males, podríamos decir, donde se, se hierve en nuestro interior, se agita en nuestro interior el camino que tomaremos, camino de vida o camino de sufrimiento, podríamos decir. Qué tanto se pudiera a veces confundir, según tu experiencia, el, el asentir con el cruzarse de brazos, esperando que las cosas sucedan? Bueno, cruzarse de brazos en realidad sería una actitud de sufrimiento en sí misma, porque quien se cruza de brazos ha ingresado en el paisaje de la pasividad o de la fatalidad. Probablemente quien se cruza de brazos desarrolló un guión de vida que en su infancia o por cosas que sucedieron en otros fragmentos de la vida, desarrolló la idea de la impotencia, de que uno no está en mis manos, nada puedo hacer, al fin y al cabo las cosas son como son. Pero a mí me gusta decir, y también lo he escrito en alguno de mis libros, de que la fórmula del bienestar, de la felicidad, podríamos decir, conjuga dos variables. Una de ellas es caminar con todas nuestras fuerzas en la dirección de lo que queremos, de lo que nos conmueve, de lo que nos mueve. Primero hay que aclarar bien qué queremos también. A veces tenemos conflictos porque una parte quiere casarse y la otra parte quiere permanecer soltero, una parte quiere tener éxito, pero otra parte quiere vivir tranquilo. Así que a veces también son conflictos de autoorganización interno. Pero el otro día decía en una charla, explicaba algo que me conmovió cuando lo leí y un poeta escribió que una de las frases más tristes que
que se pueden, una de las frases más tristes que se pueden decir es, podría haber sido. Es decir, no nos quedemos en casa, organicémonos para ir en la dirección de lo que es importante para cada uno. Cuenta en el viaje de la vida cuando somos grandes, la gente mayor, y mira atrás y se apena mucho de no haberse atrevido, de no haberse arriesgado, de no haber buscado más la felicidad, de no haber hecho más lo que quería. Así que esta es una de las variables y no tiene nada que ver con la pasividad ni con la fatalidad. Hay que gritarle a la vida cada día con todas nuestras fuerzas lo que queremos. Pero la otra variable es, qué sé yo, a veces gritamos con todas nuestras fuerzas lo que queremos, pero la vida no nos escucha. ¿Cuánta gente hemos visto que queriendo tener hijos, los hijos no vienen? ¿Cuánta gente queriendo tener salud le diagnostican una enfermedad? Así que también importa hacer el aprendizaje de ponerse en sintonía, y a veces es muy trabajoso y lleva tiempo, en sintonía con lo que la vida quiere, y aunque sea distinto de lo que queremos. Y este segundo variable de ponerse en sintonía, entonces no es fatalidad, no es pasividad, sino es grandeza. Grandeza de poder integrar también la vida en su rostro adverso, podríamos llamarlo así. Así que aunque muchas veces me preguntan en mis charlas, pero esto es como pasotismo, que la vida haga lo que quiera, y es justamente lo contrario. Yo creo que es heroico mirar a la vida de cara en algunos de sus rostros y poder hacer el proceso para abrazarla. Y esto significa abrazar la muerte también, realmente muy difícil. Significa abrazar la enfermedad, significa abrazar los límites. Claro. Yo tengo una persona muy cercana que su mujer, qué sé yo, está en silla de ruedas. Ajá. Y, y una vez hablábamos de las limitaciones y él me dijo, pero si te fijas bien, todos estamos limitados. Y es cierto, qué sé yo, uno no puede tener un cuerpo distinto del que tiene, por ejemplo. Uno no puede volar, aunque desearía volar, qué sé yo, uno no puede elegir haber nacido en una familia distinta de la que nació. Así que la vida también es asumir límites, de que no todo nos será posible por mucho que las ideas New Age eh, traten de convencer a la gente de tú puedes hacer todo lo que quieras. Está bien quizá como idea que uno sienta su potencia también, pero yo creo que está bien también de que uno se familiarice también con la impotencia, porque la vida nos someterá algunas veces a la impotencia, de que algunas cosas no, no nos van a resultar posibles. Así que yo creo que están los dos lados. Hay que experimentar la potencia para caminar hacia el oeste, pero luego hay que estar de acuerdo que a veces la vida nos desvía el rumbo hacia el sur, por decir algo, ¿no? Y el lenguaje de los límites es que se nos impone con una enfermedad, qué sé yo, uno quisiera viajar a México, por decir algo, y no puede porque tiene unas fiebres. Así que hay fuerzas que nos superan y aunque esto suena un poco apocalíptico, yo creo que es muy sano. Decía, creo que era Víctor Hugo, también decía, deseo a la gente que esté triste al menos una vez al año. Y cuando uno está triste significa que las cosas no son como uno quiere, porque así entendemos también mejor el lenguaje de la humanidad, el lenguaje de lo humano. Nuestro corazón se pone más tierno, experimentamos la vulnerabilidad y la fragilidad. Y el encuentro humano, yo creo que el encuentro íntimo de lo humano, yo creo que incluye, nos juntamos dos potencias, pero también nos juntamos dos fragilidades, porque así somos humanos. Nos experimentamos seguros e inseguros y todo al mismo tiempo. Y así es la danza un poco de la vida.
Y así que poco tiene que ver con la pasividad y la fatalidad, sino con la grandeza de mirar a la vida de frente. Claro. Y supongo que también tiene que ver mucho el sentimiento de gratitud con el asentimiento, ¿no? Bueno, ah, ah, llegar ya a agradecer, yo creo que sería, es decir, sería un aliado que, de alto rango, podríamos decir. Recuerdo una película que se llamaba El Silencio, que la película transcurría en silencio y era la historia de la vida cotidiana en un monasterio benedictino en Alemania, ¿no? De Ujú, monjes. Y al final hay un monje anciano que se desplaza con un bastón y está ciego. Y él dice, en una de las pocas frases de la película, dice: yo agradezco a Dios que me dejara ciego porque Él sabe mucho más que yo, mucho más certeramente que yo, lo que mi alma necesita para prosperar. Esto es de una gran entrega a la sabiduría de la vida, alcanzar este nivel de gratitud. Uno a veces dice, bueno, yo me someto a la voluntad de la vida, aunque me duele, aunque no me guste. Y, y agradecerla es difícil porque, por ejemplo, qué sé yo, la muerte de un hijo, que es un hecho de los más desgarradores. Yo, claro, yo escuché personas que perdieron hijos y el dolor es enorme. sí. Y en alguna persona incluso ha llegado a reconocer, bueno, fue tan devastador para mi ego que se abrió otro lugar dentro de mí que me dio una expansión espiritual, una expansión amorosa de otra dimensión desconocida. Como que a veces, obviamente, el dolor abre las puertas a una luz desconocida, pero no sé si pueden llegar al nivel de decir, bueno, agradezco que esto ocurriera porque esto también permitió otros desarrollos. Es difícil Sí, agradecer. Yo, sí, yo sí. creo, yo creo que, bueno, también decía San Agustín, y lo puse en este libro mío de La llave de la buena vida, que pues su fórmula de la felicidad decía, eh, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da, que Ujú, sería agradecer, tomar con alegría, pero también dice y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Es decir, es también agradecer lo que la vida nos quita, pero esto es muy elevado. sí, Yo, yo no estoy seguro de que, es decir, a veces uno se puede rendir, inclinar, sabiendo que no me gusta, que hubiera preferido otra cosa, que esto fue claro. demasiado para mí y que no queda otra que la rendición, la sumisión a otra voluntad. Y quizá con los años también la gratitud, decir, bueno, así la vida quiso componerse para mi propio camino y me conviene más bien una actitud agradecida también, porque de lo malo, entre comillas, a veces también viene lo bueno, qué sé yo, nunca se sabe, nunca se Ujú. sabe. Sí, hay un tema del que hablas muy interesante, que bueno, ya comentaste ahorita algo sobre esto en tu libro, sobre los desórdenes sistémicos. Y parece que hay tres órdenes, aparte de los que mencionó Bergelinger, que hablas en tu libro. ¿Nos Mm. quisieras platicar un poquito sobre esto que de hecho va a ser el tema que se va a tratar en el taller que nos vas Sí, a dar en sí. enero? Sí, mi idea en el taller es dedicar un día a cada uno de los desórdenes, trastornos, problemáticas, obstáculos, ¿no? Y lo que yo digo es de que, además de los órdenes del amor que ya trazó Bergelinger y que en mi opinión tienen también una jerarquía, Sí. es decir, que los problemas de la inclusión o del asentimiento generan problemas del lugar, que los problemas del lugar Ujú. generan problemas en cómo articulamos el intercambio entre el dar y el recibir, porque vienen del hijo que no logró satisfacer claramente sus necesidades, pero luego entraríamos también
yo lo llamo los órdenes del amor de la propia persona. Yo me he encontrado en mi práctica, para mí ha sido importante de que además de lo sistémico también está la responsabilidad personal. Y que he encontrado que es útil ir y venir entre decir, bueno, esto sucedió en el sistema, pero también todo esto cómo me ha construido a mí y cómo soy capaz también de, yo lo llamo, cuando hay trastornos de la necesidad, es decir, el hijo no satisface las necesidades porque los padres no podían estar en su lugar, todo esto hace que las personas construyan una personalidad, un carácter que tiene sus defensas y tiene sus heridas y hace que la persona no pueda amarse completamente. En realidad, el orden del amor de interno también sería un trastorno del amor a uno mismo, un trastorno de la autoestima. Uno no puede abrazar todo lo que le pertenece, todo lo que es su vivencia, porque si uno siente fragilidad, pero ha construido una imagen de, qué sé yo, de persona fuerte, porque esto, qué sé yo, le ayudaba a sobrellevar mejor los maltratos del padre, por ejemplo. Claro, pues cuando empujará la fragilidad o empujará la necesidad al fondo, a las sombras de sí mismo. Así que a mí me gusta ir y venir en el trabajo entre lo sistémico y lo personal también. Yo encontraba a veces, cada profesional tiene su manera de trabajar, ¿no? De que a veces para las personas hay comprensiones sistémicas, pero no hay una confrontación personal. Y ahí me pareció importante abrir espacios también para incluir, para abrazar todo lo que somos, sin que haya sombras, sin que haya exclusiones de nuestro interior también. De la misma manera que decimos que es importante en el sistema familiar que no haya excluidos, yo creo que en el sistema personal también es importante que podamos abrazar todo lo que somos. Para mí esto sería la verdadera autoestima. La autoestima no significa tener un concepto bueno de uno mismo. La autoestima significa saber estar con aquello que nos ocurre momento a momento con dignidad y con fortaleza. Es decir, sea lo que nos visite, el deseo, la vergüenza, la confusión, porque todo está en movimiento. Y claro, lo que yo digo es de que cuando hay también trastornos, yo lo llamo de la presencia, del poder personal, se podría decir del amor a uno mismo también, de la plena inclusión de todo lo que somos, entonces también esta personalidad que hemos creado, que nos ha servido como defensa frente a los dolores o las implicaciones, entonces también desarrolla una narrativa. Nos explicamos el mundo de la manera que nos conviene. Por eso hay de las terapias narrativas también, que se centran en cómo nos decimos las cosas, cómo construimos nuestras creencias, qué pensamos acerca de nosotros mismos, qué pensamos acerca del mundo. Es decir, todo el aparato narrativo, todo el aparato constructivo de nuestros relatos. Y claro, los relatos es asombroso a veces cuando escuchas a las personas porque hay una gran diferencia entre los relatos que contienen amor y los relatos que contienen guerra o lucha. Hay una gran diferencia entre los relatos que abren caminos de vida y los relatos que cierran caminos de vida. Entre los relatos que están sostenidos y basados en esta lógica tan elemental de buenos y malos y los relatos que renuncian a esta lógica tan elemental. El mismo Spinoza decía algo que luego ha cuajado en el panorama de la psicología, en la propia Gestalt, en Bert Hellinger, pero el propio Spinoza decía que, bueno, cuando lo que hace el mundo no nos gusta o no nos conviene, entonces el mundo es malo. Y cuando lo que hace el mundo no nos gusta y nos conviene, entonces es bueno. Y empezamos a categorizar buenos y malos, y luego Hellinger ya nos enseñó que bueno solo significa que
que nos asegura más la pertenencia y la lealtad a nuestro sistema. Sí. Pero muchos relatos son relatos como de confrontación, relatos guerreros que vienen del ego y además están cada día auspiciados también por la moda del mundo en el que vivimos. Si uno escucha a los políticos, si uno se mete en el interior de algunas organizaciones, casi siempre son relatos de poder, relatos que están fundados en la desconfianza, en la competencia de los unos contra los otros. Y desgraciadamente o desdichadamente, me parece que esto es un virus que infecta la mente, infecta la emocionalidad de las personas. Así que a veces hay que trabajar con los relatos para construir relatos que sean más auspiciosos, que sean más abiertos, que sean más amorosos, que sean más inclusivos, que abran puertas de vida, como a mí me gusta decir. Y esto, claro, he visto tanta gente que es capaz de morir por su relato, ¿no? Como, qué sé yo, hay relatos de todos los tipos, desde que los hombres son mejores que las mujeres, o al revés, las mujeres son mejores que los hombres, o, o- o los hombres son los encargados de llevar el sustento y las mujeres tienen que depender de los hombres. Es decir, hay infinidad de relatos que están muy en función de la familia en la que nos hemos criado también, y también progresar, avanzar, abrirse más al amor, por eso son órdenes del amor, también significa empezar a cuestionar algunos relatos, empezarles a poner amor. Cualquier relato donde unos son mejores que los otros, probablemente es un relato que engendra y vehicula algún tipo de violencia interior. Así que, dicho esto, claro, también en el libro lo quise poner, porque esto, claro, en el libro he puesto todas mis reflexiones de estos últimos tiempos, y es lo que voy a transmitir también bastante en el encuentro que haremos, ¿no? Pero también digo, bueno, claro, el mejor relato sería el no relato, sería el no relato. Pero claro, esto es propio de santos y de iluminados que pueden, que pueden residir más en una mente más vacía, podríamos decir, ¿no? El otro día leía una frase de una poeta, no sé si es checa o eslovaca, Miroslava Szymborska, tiene un nombre así complicado, y decía, cuando pronuncias la palabra silencio, el silencio ha desaparecido. Es como queriendo decir que cuando le ponemos relato, le ponemos lenguaje a las cosas, la cosa ha desaparecido. Es decir, hay un nivel de realidad que es aconceptual. Pero esto, claro, esto ya es como un código muy espiritual y de hecho la gente que progresó mucho en el camino espiritual invariablemente hablan de silencio, hablan de quietud, hablan de serenidad, hablan de, de vacío. Mira Hellinger cuánto hablaba de vacío, mira Fritz Perls cuánto hablaba de vacío, mira los budistas cuando hablan de la naturaleza de la mente, que es como que es vacía e infinita como el espacio. Así que, bueno, por un lado está este brazo espiritual que es el no relato o no creernos tanto nuestros relatos. Por otro lado, ya que tenemos que vivir en el relato, en las narrativas, pues tratar de generar relatos que nos hagan bien y que Claro, hagan bien a la vida. Es decir, que nos hagan bien a nosotros y que sirvan a la vida también. claro. Así ¿De que, qué, de qué manera vamos en el taller que nos vas a dar el mes que entra? ¿De qué manera vamos a poder trabajar con estos seis órdenes? bueno, claro, mi idea es que sea un taller experiencial, ¿no? Es decir, hablaré un rato, Sí. enmarcaré, daré contenidos también, reflexiones, aunque mi manera de reflexionar nunca es, bueno, he renunciado a la tonalidad academicista de las reflexiones, en Ujú. el sentido de que toda reflexión también es una inducción experiencial.
Es decir, genera reflexión interior, ¿no? Pero luego vamos a través de fantasías dirigidas, meditaciones o trabajos en subgrupo, vamos a explorar también cada uno de los 6 asuntos, es decir, asentimiento o no respecto a ciertas cosas y cómo progresar en el asentimiento, cómo revisar nuestro lugar o el lugar de ciertas personas, Sí. cómo entender mejor algo tan importante que es cómo hemos construido nuestras ideas acerca del intercambio entre el dar y el recibir, o entre el dar y el tomar, porque esto es fundamental cuando vamos a la pareja o en nuestras asociaciones, con pares en la vida. Y luego también vamos a entrar dentro de nosotros mismos para como si fuéramos búhos en la noche, tratar de iluminar un poquito nuestras sombras o salir al encuentro de nuestras sombras y rescatarlas e integrarlas. Y luego también, obviamente, pues entraremos en el detalle de cómo nos relatamos nuestras realidades. Así que mi idea en el taller es hablar un poco, explicar, enmarcar, pero ya digo, desde esta perspectiva que induce experiencia, luego generar experiencias para todo el grupo, de manera que todos puedan trabajar y a veces algún trabajo en subgrupos y luego que en cada encuentro quede, qué sé yo, una hora y media o vamos a ver los tiempos para que, para que quien quiera pues tome espacio de consulta, de trabajo conmigo, que puede ser desde una pregunta a la que respondo con palabras o puede ser pues un trabajo gestáltico o directamente una constelación breve también a través de la metodología online. Así que mi, mi objetivo con esto es de que muchas personas que están en nuestro ámbito puedan reflexionar a partir del mapa que ofrezco, es Claro. decir, sí, sí, quizá con la idea de ampliar, de reflexionar, y también obviamente que todo el mundo pueda tener también espacio de trabajo personal para mover aquellos asuntos que están en movimiento ahora en nuestra vida, pero a través de estos 6 ítems a los que iremos mirando. Pero es como si uno pudiera trabajar, que sea tener un conflicto de pareja, con problemática con el hijo, pues cómo puedo mirar de esto, pero desde estas 6 casas, podríamos decir, o desde estas 6 matrices que nos pueden ayudar a iluminar y a transformar quizá cosas que nos resultan difíciles o problemáticas o con las que estamos encallados. Sí, muchas gracias. Sí, lo más interesante es que va a ser experiencial principalmente, ¿no? Sí, sí, Entonces vamos sí. a poder trabajar todos pues con nuestro propio o nuestra propia manera de vivir Sí. nuestra vida y de vivir estos 6 órdenes. Sí, y de vivir nuestra familia y los hechos sucedidos en nuestra familia, Ajá. y de vivir a nuestros padres específicamente también en nuestro lugar respecto a ellos, y cómo ahí articulamos danzas de relacionales que luego repetimos en nuestra vida, etcétera, etcétera. Sí. Muy bien. Pues mira, si te parece bien, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por parte Ok. de las personas que nos acompañan. Nada más sí quisiera darle unos momentos a Said para que nos platique acerca de algunas características del taller para que las personas que están aquí conozcan de qué taller se trata, las fechas y demás. Entonces, Said, si estás por ahí. Sí, un segundito.
Hola, hola. Pues así como lo mencionaron, ¿no? Lo mencionó Joan, este va a ser un taller donde vamos a mirarnos, vamos a aprender a través de un trabajo personal profundo con nosotros mismos. El taller está dirigido a cualquier persona que quiera reflexionar, autoobservarse, darle un abrazo a su corazón, a los consteladores familiares que a través de un trabajo profundo interior puedan también complementar su acompañamiento en consulta y en sus propios talleres, ¿no? Imagínense si podemos, ¿no? En unos minutos que estamos con Joan, en media hora, 40 minutos, que podemos tocar emociones, podemos tener reflexiones. Imagínense 18 horas, ¿no? Que es lo que dura el taller, donde vamos a poder profundizar, tocar, contactar con otros, aprender, ¿no? Entonces, este taller es una invitación, está en un proceso de 6 semanas con personas interesadas en este caminar juntos, con el acompañamiento de Joan y de Hellinger y Claudio detrás de él. Y algo que nos permite este modelo online es tener personas de todas partes del mundo, de tener sesiones separadas, ¿no? Para que nos permitan ir acomodando lo que se vaya moviendo, ¿no? Que nos vayamos mirando, poner en práctica algunas cosas, hacer grupos de seguimiento. Entonces, es una ventaja del online, ¿no? Pues los invitamos a este taller online. Empieza el 13 de enero. Déjenme pasarle los costos y compartírselos. Entonces son sesiones en vivo, serían 6 sesiones semanales de 3 horas cada una, con ejercicios terapéuticos, visualizaciones, actividades en pequeños grupos, trabajo de constelaciones. Inicia el jueves 13 de enero, va a ser un jueves por semana durante 6 jueves, duran 3 horas cada sesión. Los horarios son estos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 a 1 México, igual de 10 a 1 Colombia, de 12 a 3 en Chile, de 5 a 8 en España, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Nada más hay que revisar el uso horario de cada país, ¿no? Estos son los precios. La inversión ahorita está en 5,950 pesos o el taller, o $329 o 275 euros hasta este viernes. También pueden hacer pagos divididos en 3 mensualidades. Está en el precio de 2,200 pesos o $120 o 100 euros. Igual hasta este viernes 10 de diciembre empezaría a contar el primer pago y así cada mes. Son 3 meses en total, ¿no? Si tienen también grupos, pueden mandarnos un correo o un WhatsApp. Ahorita les paso el contacto. Hacemos descuentos también por grupos, ¿vale? Entonces, este precio es hasta este viernes. Y ya después sube, ¿va? Seguiremos aceptando inscripciones, ¿no? Todavía diciembre y enero. Nada más subiría un poco el precio, ¿va? Y bueno, esta es la página web donde pueden también hacer su registro, tener más información, de los trastornos que vamos a trabajar, de estos desórdenes sistémicos. Ahí viene más información y este teléfono es igual directo, es WhatsApp. Entonces, cualquier cosa, ahí nos pueden contactar, ¿va? Vamos a tener preguntas de Facebook, se está transmitiendo por Facebook, entonces también pueden hacer las preguntas directo en el Face, ¿no? Y las preguntas que nos den chance las abriremos aquí en la sesión. Marcela, ¿tienes una pregunta relacionada con el taller? Sí, sí. Buenos días. Desde Colombia, Medellín, extrañando a Joan por acá, porque mi admiración profunda para él. Y soy seguidora en mi formación personal, no solamente desde mi proceso terapéutico, sino que también he seguido el camino de la terapia gestáltica, que soy ya hace
Un mes me gradué como terapeuta gestal y consteladora familiar. Y bueno, mi inquietud frente al taller que ya me inscribí, o sea, a ojo cerrado, entendiendo que en estos procesos, cuando somos terapeutas y estamos al servicio de la vida, pues tenemos que pasarlo por el cuerpo y traspasar nuestra propia existencia para podernos entregar al otro. Quisiera saber si podemos obtener de Joan un poco más de material técnico frente a lo que son los procesos terapéuticos que vamos a ver, las sesiones, como material más técnico, más teórico, que me ayude a soportar un poco mi actualización frente a lo que hago actualmente. Entonces, quisiera saber qué tanto, no solamente quedarnos en lo experiencial, que es absolutamente necesario, sino mirar si hay un contenido también que me ayude a mí en mi profesión, en esto que estoy haciendo. Bueno, a ver, claro, si tuviera que recomendar alguna lectura sería propiamente el libro Decir sí a la vida. Ya. Esto, por un lado. Luego, no voy a hacer un... Es decir, a ver cómo explico esto. Desde hace muchos años en todo lo que hago, tengo un componente terapéutico y un componente didáctico, porque casi todos los talleres que doy, hay una parte de la gente que son alumnos que quieren aprender y otra parte son personas que vienen a resolver o a clarificar sus asuntos. Así que suelo tener una actitud bastante didáctica, explicando, mira, he hecho esto y me he hecho lo otro, pero no pensaba en una sistematización, es decir, voy a enseñar esta técnica, voy a enseñar la otra, sino que más bien confío de que si hago una fantasía dirigida, pues bueno, las personas que ya conocen un poco saben manejar o sabrán manejar fantasías dirigidas o haré constelaciones también para todos, pero constelaciones interiores. Entonces, bueno, pues también uno puede incorporar esta herramienta, por supuesto, pero luego cuando trabaje con personas, pues si te soy completamente sincero también, es que mi técnica, no estoy seguro que mi técnica sea la técnica. Es decir, Entiendo. es como, a veces me parece que lo más importante es el propio encuentro. Y no sé si esto es una técnica, sino que es un oficio, es un arte, es una verdad del momento. Y también, qué sé yo, yo creo mucho en el principio humanista de que a veces es la propia persona del terapeuta, qué sé yo, el buen uso que hace de sí mismo, ¿no? Y a veces una simple resonancia, decirle a la persona, bueno, estoy ante ti, mientras estoy ante ti me siento, qué sé yo, con ganas de abrazarte, o me siento, qué sé yo, con ganas de irme, o aburrido, no sé. Como, así que no sé qué contestar exactamente a No, tu pregunta, pero no. está bien y me sacas de me recuerdas una creencia que he trabajado toda mi vida frente a tener conceptos o mandatos de contratos o conceptos muy establecidos académicos. Sí. Y bueno, te agradezco, está bien para mí, está bien lo que me dices, lo comprendo y lo acepto y ya estoy en tu taller, entonces no tengo problema. Bueno, pues ahí nos vemos Gracias, y un abrazo grande para ti y para Colombia. gracias. Preguntan de Facebook, Karina Velázquez, de los 6 trastornos. Si puedes mencionarlos en breve, Bueno, alguna frase. bueno, ya lo hablé bastante, pero el primero yo lo llamo trastorno del asentimiento, que cuando hay trastornos de este tipo en las personas, en las familias que generan trastornos del lugar, significa que las personas no logran estar en el lugar que les corresponde, lo cual trae mucho sufrimiento en las familias. Cuando hay trastornos del lugar, hay trastornos de la necesidad, los hijos no pueden satisfacerse. Mira esta mujer lo que nos ha hablado de hijos con muchos traumas, con muchas desatenciones, con muchas violencias. Entonces estos hijos obviamente no satisfacen sus necesidades de amparo, de amor, de protección, de cuidado, de libertad, de crecimiento, etcétera, ¿no? Y luego, claro, ante este paisaje del dolor, pues construimos una personalidad y entonces entramos en los trastornos de la presencia o de la atención. Hay partes de nosotros mismos
que ni siquiera percibimos o que excluimos de nosotros mismos. Estos niños, pues lógicamente, por ejemplo, aquí estamos hablando de casos extremos, pues aprenden a excindirse, a disociarse, a olvidar, claro, y luego de adultos, pues todo el trabajo que no hayan podido hacer de niños, pues lo tendrán que hacer de adultos para ir ganando terreno al mar y abriéndose también a incorporar y a incluir estas vivencias difíciles y no estar únicamente en las defensas. Es decir, podríamos decir que aquí hay el trastorno de que viene de cómo nos hemos defendido de lo que fue difícil en nuestras vidas. Y luego de ahí vienen los trastornos narrativos, que es nuestras creencias, cómo nos contamos las cosas. Y luego, cuando toda esta cadena pues, ha sido muy complicada, se desembocan los trastornos del sentido. Por eso nuestra querida amiga decía tristemente que hay niños que no quieren vivir, es decir, porque pierden el sentido de la vida, que es la conexión con el fuego primordial que viene con los padres, y cuando hay mucha cadena de que se lastima todo esto, pues entramos en el paisaje del sinsentido. Pero bueno, ahí hay que... Muy bonito la esperanza, el reconocimiento que ha hecho ella, y yo también pasé por un abuso, pero he salido y estoy ayudando a personas abusadas, de que siempre nos podemos reconectar con el sentido. Sí que serían estos 6 trastornos o 6 facetas que vamos a explorar en los encuentros. Gracias. Y Alejandro Granados pregunta, ¿en qué medida el asentimiento a la vida puede bloquear nuestros proyectos, sueños, ilusiones y propósitos? Bueno, yo creo que los estimula, ¿no? En lugar de bloquearlos. Es decir, sí, es decir, por ejemplo, si uno hace el proceso y acaba sintiendo más y más a los padres, gana una fuerza extraordinaria para tomar con mucha más seriedad los propios proyectos y los propios sueños. Es decir, cuando no logramos asentir, una parte de nuestra energía queda trabada en el pasado y dificulta nuestro movimiento hacia el futuro, hacia nuestros sueños y proyectos. Así que sería más bien, insisto, asentir no significa pasividad, ¿eh? Es un trabajo emocional interior que nos ofrece grandeza. Okay. Okay. María de Lourdes, adelante. Sí, hola, buen día a todos. Hola, Joan. Hola. Tú nos estabas hablando hace ratito de una fórmula del bienestar o de la felicidad y nos dijiste, el primero es caminar con todas nuestras fuerzas hacia lo que queremos. Sí. Y después me perdí, ya no sé si dijiste la segunda. Sí, la segunda es sintonizarse con lo que la vida quiere cuando es distinto de lo que nosotros queremos. Y sintonizarse aquí quiere decir abrirle el corazón también. Qué sé yo, queremos tener hijos, pues buscamos una pareja, hacemos lo que tenemos que hacer, pero a veces la vida no nos lo da. Y demasiada gente sufre por aquello que hubiera querido y no sucedió. Entonces, es decir, asentir, integrar esto también, que sería la otra variable, sí. Perfecto. Muchas gracias, Joan. Gracias, Lourdes, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Blanca? Veo que Alejandro Granados, desde Gran Canaria. Yo te conozco, Alejandro. Bueno, aprovecho para saludarte. No sé si me escuchas todavía, pero te abrazo. Hace mucho que no nos vemos. Un abrazo. En la última parte de tu libro, me pareció que dabas una serie de recomendaciones para
para salir de este sufrimiento que a veces tenemos precisamente por el oponernos a la realidad. ¿Quisieras hablarnos un poquito sobre esto, Joan? Bueno, para esto voy a coger directamente el libro porque no lo tengo aquí. Sí, mira, claro, hablaba de la importancia de la atención y trabajaremos en estos encuentros sobre la atención, porque la atención yo creo que es el principio rector de la terapia y lo estableció Buda. Buda habló del sufrimiento, de cómo salir del sufrimiento y luego del óctuple sendero, y entre ellos hablaba la plena atención. Así que importa mucho la atención, porque la atención puede llegar a ser amorosa en sí misma. La atención abraza aquello que atiende, por eso es importante cultivar la atención. Luego también digo que es más importante, es decir, conviene poner más atención a nuestra experiencia que a nuestras ideologías, que a veces nos defendemos con nuestras ideas. Luego, obviamente, también importa la presencia, y la presencia es el cultivo del presente, de la hora, del momento. A veces con nuestros devaneos mentales y nuestras narrativas nos evadimos de la hora, pero la vida está ocurriendo ahora. Y en el ahora tenemos la posibilidad de conocernos profundamente porque es ahora que algo está ocurriendo. Luego también, lógicamente, otro gran recurso es saber atravesar el dolor. Muchos problemas vienen del hecho de que nos defendemos del dolor, pero un ser humano que camina hacia su grandeza y hacia su sabiduría, pues también es uno que es capaz de atravesar los ríos dolorosos cuando es necesario, llegar a la orilla, al otro lado, pues donde le espera el amor, porque el dolor no deja de ser la otra cara del amor. También hablo de humildad, de la importancia de la humildad, de que la vida es más grande, de que la vida es soberana, de que importa la humildad. También hablo de la importancia de la responsabilidad. Es poseernos y habitarnos a nosotros mismos, ser responsables también, ¿no? Hablo de la audacia para lo que explicaba antes, para ir en la dirección de lo que deseamos en la vida. Es decir, como repito lo que dije antes, de que una de las frases más tristes que pueden decirse es podría haber sido, podría haberme casado con tal persona, podría haber sido carpintero, pero no me atreví, no me animé. Luego también hablo de la importancia de ser discípulo de la realidad y no sus víctimas. Es decir, adherirse a la realidad como una gran maestra y no como una gran dañadora, que nosotros somos sus víctimas o sus resentidos, sino que la realidad es la maestra. Y luego pues hablo también de la importancia de amar. Y amar tiene muchas dimensiones, qué sé yo, la amistad es una dimensión del amor, la sexualidad, la intimidad, qué sé yo, la admiración, el respeto, el cuidado, la ternura. Cuanto más capaces somos de desarrollar los 1000 brazos, las 1000 manos que tiene el amor, pues más. Todas estas serían actitudes de las que hablo muy resumidamente al final del libro, que serían como aspectos que conviene desarrollar para tener, yo creo, una vida más plena o más feliz, o al menos menos sufriente o menos infeliz, algo así. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Joan. Parece que Liliana Rodríguez tiene una pregunta. Adelante, Liliana. Dice, no se te escucha, tienes que poner el audio. A la izquierda hay una cosa que pone silenciar. Vale, ¿ahora sí? Sí, ahora, Vale. Liliana. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. yo, estoy en España, estoy en el norte, en Galicia,
Y la verdad es que el otro día coincidí pues a través de Instagram. Bueno, estoy un poco nerviosa, resulta que estoy en mi casa tranquilamente y la situación igualmente me pone un poco tensa. Bueno, contenta igual. Encontré información sobre una constelación familiar que Joan vas a dar en Vila García, aquí en una población cercana, con lo cual estoy muy cerquita, trataré de ir. Y bueno, quise participar hoy también porque aparte de que las constelaciones me gusta bailar. Ah. Y yo también, también bailando juntos contigo, Joan. No tenía pensado intervenir porque no. Sin embargo, la intervención de otra compañera que habló hace un momentito, que trabaja con pequeños, pues me hizo conectar con un caso que llevo. Yo soy psicóloga y trabajo con niños de atención temprana de 0 a 6 años y hay un caso que me parece como muy interesante. Es una mamá que actualmente tiene 61 años y un hijo de 3 años, que los cumple ahora en breve. Y pues el método para poder conseguirlo fue una reproducción subrogada. Y a mí eso, pues claro, yo acabo de empezar con el tema de las constelaciones familiares y desde luego que me despierta así como un abanico de 1000 posibilidades y vías a las que intentar entrar con esa familia, pero como que no sé bien por dónde empezar, aunque ya hemos iniciado, para mí es a través del vínculo, ¿no? El trabajo del vínculo con el niño, porque tiene problemas de atención, problemas académicos, problemas de habla. Y esta señora habla de una forma despectiva hacia la madre biológica del niño y a mí ya eso me duele. Hacia la madre, porque me imagino que hay una donante de óvulo. No, Aparte. no, fue un vientre subrogado. El bebé se gestó en la barriga de una mujer en Estados Unidos y Sí, la mamá adoptiva. pero el Sí. embrión, ¿de dónde salió el semen y dónde salió el óvulo? No tiene nada que ver con esta familia. Una mujer en Estados Unidos se queda embarazada Ah, ok. y el bebé es Ah, comprado. ok, entiendo. Entonces es una mujer que se queda embarazada, no sabemos si con un donante o fue por un procedimiento natural, Eso y, es. y al tenerla, y mientras está embarazada, esta familia adoptante gestionan de adoptar a la criatura. Es una adopción esto. Yo intento llamarlo como una adopción, para no decir que es una compra. Esta mujer quería tener un hijo y se fue a Estados Unidos, que es el país que le permite disponer de un bebé recién nacido. Y el día del parto, en la sala de partos, la mamá biológica pare al crío, al bebé, no lo ve y es entregado a la actual mamá, a la mamá adoptiva. Ya. Y no tengo pregunta, es que, es que veo todo súper desgajado, así como todo un puzzle sin huecos, raro, ¿no? Sí. ¿Y el Y niño qué edad tiene? cumple 4 3 años. años esta semana, estos días. Ya. Y empezó a dar problemática al niño. Sí, el niño, bueno, lo hemos visto con episodios de agresividad, muy autoritario, casi no habla y casi no toma a su madre como referencia. El niño se orina, eh, bueno, es como si fuese un bebé y en comprensión del habla es muy bajita. Entonces, ¿Hay un padre también adoptivo o no? no, no. Yo sí pregunto hacia arriba a esta madre. No quiere hablar de sus padres, de los bebés, perdón, de los abuelos del niño y las pocas palabras que dice, bueno, pues resuena algo negativo, Sí. así como también es negativo hacia la madre biológica. Entonces me cuesta porque veo todo muy frío en la relación con ellos y para el niño pues lo veo completamente solo, sin vínculo hacia ninguna persona y con quien pasa muy poquito tiempo. Ese niño pasa muy poco tiempo con su mamá. Entonces,
mi propuesta de intervención con esta familia es tratar de trabajar el vínculo para que el niño se sienta atendido con esta madre, que sienta que le escucha, que le entiende y que quizás esto sea muy complejo, ¿no? Pero el aceptar o no agradecer, porque ya hemos visto que el agradecimiento sería como muy máximo, ¿no? Pero hacia esa madre original, que más bien es, a mí me da igual cómo se llame, eso no me importa. Tú te Pero ríes. la demanda te la hace la madre o te lo derivan quién, el niño, es directamente la madre. Bueno, la necesidad de intervención lo ve el colegio. El colegio es quien ve que hay una necesidad, no es la madre. La madre no ve problemas en el niño. Ya, claro, claro. Y así se activan los servicios de intervención. Desde el cole detectan algo, después servicios de pediatría pues consideran que sí es necesaria la intervención y la mamá viene. Pero viene porque el colegio lo impone o lo sugiere. Lo sugiere y la pediatra dice que sí, que sería recomendable que viniesen. Entonces, No sé, bueno, acabamos de empezar, apenas nos hemos conocido. si es complejo, habría que supervisarlo con calma, quizá más adelante, o si vienes a Vila García y hablamos un poquito. Pero no, un punto de atención es cuida de ¿cómo te diría? De, de no entrar en rechazo hacia la madre. Mm. Creo, probablemente parezca, aunque siento como lástima porque la veo también a ella como al niño, ¿no? También desvinculada de sus padres o de alguien. La veo muy sola también. Y quizás eso, no sé por qué tuvo al niño, eso nunca me lo dijo. ¿Por qué quiso tener a un niño siendo ya tan mayor? Ya. Bueno, no sé, Pero solo gracias. es como diciendo, no ahora, pero esta mujer puede generar una propuesta relacional de confrontación o que se la acabe rechazando. Y ahí, y esto podría no ser lo mejor que se puede hacer pensando en el niño sobre todo, ¿no? Mm. Pero no sé, es complejo. Y luego, qué sé yo, Hellinger siempre recomendaba decir, bueno, con mucho respeto hacia el destino de cada quien. Y antes hablé de los límites. Yo creo que los psicólogos nos tendrían que dar a todos un curso acelerado de cómo relacionarse con los límites. Ya, también. Porque no lo podemos todos y a veces recibimos demandas que es casi como si tuviéramos que tener una gran varita mágica cuando no tenemos los instrumentos necesarios. Y aquí los instrumentos sería conseguir la alianza de la madre, conseguir la alianza de la escuela también y con el propósito de que el niño estuviera mejor. Y obvio que detrás hay muchas cosas, su procedencia, pero sobre todo probablemente, como tú señalas, también es el vínculo entre esta madre y este niño. Cómo se establece, qué significa este niño para la madre, cómo el niño vive a la madre, quién hay detrás de la madre simbólicamente, en fin, complejo. Sí, sí es. Pues ahí vamos. Pues espero que tengamos oportunidad de hablar y ya te diré cómo, cómo va surgiendo. Gracias, Liliana. A Gracias. vosotros, muchas gracias. Alejandro Granados te pide si puedes comentar del vacío creativo, de borrar la narrativa personal. Bueno, qué sé yo, la mayoría de abordajes de meditación no proponen el no pensamiento. Hay gente que cree que meditar es no pensar, pero esto es casi un imposible. A lo sumo lo que proponen es percibir también este instante que hay entre pensamiento y entre pensamiento donde se cuela un vacío que es fértil y creativo. Por otro lado, bueno, el vacío fértil o el vacío creativo también es justamente ocurre cuando no hay un protocolo acerca de cuál será el botón que tengo que apretar a continuación, sino que viene de este fondo creativo natural en la persona.
Así que esto es lo que se me ocurre decirte, Alejandro. Ok. Gracias, Joan. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Déjame decir una cosa porque veo que Gil de Alena dice sobre abrazar lo inabrazable. No, abrazar lo inabrazable es un libro de Pema Chodron que tiene este título, Abrazar lo inabrazable, y alguna vez lo he mencionado. No es un libro mío, pero mi libro Decir sí a la vida vendría a postular tesis muy parecidas. Ok. Tatiana tiene una pregunta acerca de las relaciones a distancia. Si tienes algo escrito, si has trabajado con algo. No, no, no. Me acuerdo una vez que, claro, también es que, claro, ¿qué significa distancia? ¿Qué distancia? Hay que ver cada caso, no puedo hacer generalizaciones. Pero me acuerdo una vez una pareja que aquí en Barcelona trabajaron con Bert Hellinger, y entonces Bert Hellinger les preguntó cuál es el asunto. Y entonces él dijo, es que yo vivo en Toledo, Popón. Y ella dijo, yo vivo en Bilbao. Es decir, y entonces nos vemos los fines de semana, por ejemplo. Entonces Hellinger los miró y les dijo, ¿y cuál es el problema? Y entonces ellos al unísono se pusieron a reír como descomprimidos porque eso, ¿cuál es el problema? Es decir, algo se convierte en problema cuando lo vivimos como problema. Pero en este caso más sentían la presión de que una voz ajena quizá decía que deberían de vivir juntos, pero para ellos era correcto vivir de esta manera. Así que hay que ver también qué satisfacción ofrece o qué alimenta o nutre de nosotros o qué no alimenta y desnutre de nosotros. No sé, hay que ver cada caso. No me veo competente como para hacer generalizaciones. Ya. Ok. Tania Franco. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Tania. Hola, me da un poquito de pena hacer esta pregunta, es muy personal, pero ahorita escuchándola, pues lo que se ha venido platicando, yo tengo 45 años, no he podido ser mamá y quería saber qué pensaba, escuché un poquito lo que decía Joan, qué pensaba Bert Hellinger de las adopciones, pero no me quedó tampoco muy claro y quería saber cuál sería tu pensar respecto a adoptar, o en su caso me han propuesto varias veces como hacer una ovodonación, que es cuando otra mujer pone su óvulo y el esperma sería de mi esposo, pero me complica un montón la existencia, entonces no me he atrevido a hacer ninguna de las dos, pero es un tema de mi día a día, o sea, tengo, no sé, 10 años pensando en esta situación, es desgastante. Me parece que fue el tema por el cual mi primer esposo me pidió que nos divorciáramos, o sea, es otro tema, pero no he podido ser mamá y ya no sé, me siento bastante grande, pero bueno, pues ya salió aquí el tema. Muchas gracias por escuchar. No, bueno, pero yo lo que puedo decir de Tania son dos cosas. La primera es que mi propio pensamiento es el de que la vida, tal como haya decidido hacerse presente, es correcta. Y adoptar está bien si uno lo vive bien como un camino correcto y adecuado para sí mismo también. No hay criterios morales. Yo le he visto a veces a Bert Hellinger, qué sé yo, decir la adopción es un gran servicio a la vida, y a veces le he escuchado decir este niño habría estado mejor con su familia de origen, por ejemplo. Pero porque Bert Hellinger hablaba a cada persona en concreto. Entonces, en un contexto decía una cosa, en otro contexto pudo decir otra cosa.
yo lo que veo más, lo que te puedo decir más interesante, Tania, es que ahondes en ti misma también. Y si son años que estás con este asunto es porque tal vez estar de esta manera es lo correcto para ti, no lo sé. Pero ahí, Mm, a lo sumo, si fueras una persona muy cercana, le diría, bueno, haz unas pocas sesiones de terapia para intentar entender qué hay dentro de ti respecto a este asunto y quedarte en paz con la decisión que tomes. ujú. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos vemos en el taller Venga, y ahí podemos ahondar más. Muchas gracias. sí, eso. Venga, Tania. Gracias, muy amable. Cecilia Castelló. Siento un vacío y tristeza cuando viajo lejos de mi casa, desde que mi mamá falleció, un día en que estaba por viajar. Pasaron 13 años, muchos años de terapia, y aún sigo teniendo esa dificultad. Tengo nostalgia cada vez que me alejo. Sí, no, claro, son preguntas muy terapéuticas que no sé bien si es desde el contexto adecuado o cuánto puedo aportar desde lo teórico, no sé. También de nuevo hay que ahondar cómo son los patrones, las sensaciones que llevan la dificultad, cuánto tienen que ver con la lealtad a la madre. No lo sé cuál es el patrón de viaje o de alejamiento en la familia también, cómo se vive esto. Pero bueno, si la madre estaba por viajar, tal vez la madre celebraría que la hija viaje. Pero no puedo decir mucho más. Esto hay que explorar, porque, y más cuando aquí dice 13 años de terapia, es decir, uno se siente tan ínfimo ante 13 años de terapia que no sé si podría aportar nada con mucho sentido. Más allá de confiar que seguramente la madre celebraría que la hija vaya donde, donde quiera ir. Okay. Y Elena Rubalcaba, ¿cuál sería el libro que recomiendas para iniciarme en este tema, ya que es mi primer contacto con este tema y contigo? Bueno, decir sí a la vida, que es el tema referencial, que es luego, si le interesa el mundo de las constelaciones, leer a Bert Hellinger. Qué sé yo. Yo recomiendo mucho, por los muchos feedbacks que recibo, el librito pequeño de ¿Dónde están las monedas? También, es como una iniciación en clave de historia, no en clave de... No tiene un formato académico, sino que tiene un formato metafórico, que yo creo que toca más el corazón también. Ok, vale. ¿Hay algo más, Blanca? Bien. Pues muchas gracias, Joan. Nada. Siempre es un gusto el escucharte, el compartir contigo. El tiempo se nos está prácticamente terminando. Parece que pues, nos invitaste a muchas cosas, a practicar la atención plena, a cultivar el presente, Sí, a atravesar el dolor para que no se convierta en sufrimiento, que es todo, pues yo creo que es trabajo de vida, ¿no? Completamente. sí, sí. Y bueno, pues tu libro a mí me encantó y va a ser un placer estar contigo el mes que entra. Esperemos que nos acompañen muchas personas para poder trabajar esto de manera más experiencial. Así que te agradezco muchísimo, te deseo que pases unas bonitas fiestas y que el año próximo sea lleno de salud y bienestar para ti y tu familia. Y a todos ustedes igualmente les agradecemos de parte de CADU el estar acompañándonos en esta charla y que tengan unas bonitas fiestas y un año próspero. Muchas gracias a todos.
Gracias, Blanca, y también deseo todo lo bueno para todos. Y como se suele decir, que el año que viene sea auspicioso y bello, y las fiestas un espacio de tranquilidad, si es posible. Ujú. Aunque a veces en las fiestas se pone de manifiesto con más fuerza las dificultades en las familias. Pero que las vivamos con amor. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos en enero y lo mejor para todos. Y gracias, Blanca. Muchas gracias, Said también y la gente de CADU. Chao. Y todos, un abrazo grande. Chao. Gracias. Bye. Gracias.